When you're part of a military family, you understand sacrifice and support. So at American Public University, we honor your dedication by extending our military tuition savings to your extended family. Parents, spouses, legal partners, siblings, and dependents all qualify for APU's preferred military rate of just $250 per credit hour for undergraduate and master's level programs. American Public University. Value for the whole family. Learn more at apu.apus.edu/military. A veces la solución a un problema es peor que el problema en sí. Esta es una ley que se llama las consecuencias involuntarias y es más común de lo que piensas. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud de 9.0, lo recuerdan, sacudió el fondo del océano frente a la costa de Japón. Fue el cuarto terremoto más grande jamás registrado. Era tan poderoso que movió la isla principal de Japón en 2,4 metros, algo así. Desplazó el eje de la Tierra a unos 10 centímetros y todavía aceleró la rotación del planeta en unos pocos microsegundos. El daño del terremoto y el tsunami que produjo fue bíblico en escala. Con solo 8 minutos de advertencia, las olas barrieron hasta 10 kilómetros de tierra, adentrando, matando a miles y destruyendo ciudades enteras en cuestión de minutos. Las estimaciones oficiales sitúan el número total de muertos en todo el desastre en más de 15,000 personas. Pero espera, porque se pone todavía peor. Las autoridades descubrieron rápidamente que varios de los reactores nucleares de la central nuclear de Fukushima Daiichi, uno de los más grandes del mundo, habían sido gravemente dañados. Enormes cantidades de material radiactivo se estaban filtrando en áreas circundantes, incluso en el Océano Pacífico. En el lapso de una sola tarde, un acto destructivo de la naturaleza se había convertido en una pesadilla hecha por el hombre, como no se había visto desde los eventos del accidente del reactor nuclear de Chernobyl en 1986. Hasta ese momento, la energía nuclear había desempeñado un papel importante en la infraestructura de Japón. Desde la década de 1970, cuando se puso en marcha por primera vez la central eléctrica de Fukushima. Pero los eventos de ese día en 2011 fueron tan discordantes, tan traumáticos, tan reales para el pueblo japonés, que su gobierno rápidamente acordó cerrar casi todas las instalaciones de energía nuclear en el país. Los hechos fueron trágicos. La respuesta no se hizo esperar, pero entonces nuestra historia da un giro extraño. Es que esta es la ley de las consecuencias no deseadas. La demanda pública de suspender la energía nuclear dentro de Japón fue abrumadora. El gobierno japonés rápidamente prometió descontinuar 34 plantas de energía nuclear y una por una comenzó a cerrarlas. En 2013 el país estaba libre de energía nuclear. Pero esto creó otro problema. ¿Cómo generar la energía para reemplazar las plantas cerradas? La energía nuclear había proporcionado una vez más el 20% de la electricidad del país. ¿De dónde obtenía la energía? La solución más conveniente fue recurrir a las energías fósiles. El país se movilizó para movilizar sus plantas de carbón y construir más. Esta interrupción en el suministro de energía llevó a un aumento en el costo de la electricidad en todo el país, causando escasez en meses más fríos del invierno, especialmente en el extremo norte, y como todos sabemos, los combustibles fósiles traen consigo terribles efectos secundarios ambientales, crean smog, destruyen ecosistemas y dañan la salud de las personas, y aquí es donde la historia ya se empieza a poner rara. ¿Por qué? Porque sorprendentemente los estudios han determinado que desde entonces, desde que se cerraron las centrales nucleares en Japón, en realidad han causado más muertes que el accidente de Fukushima en sí. Llámalo un caso de que la cura es peor que el veneno. Por supuesto, como yo, puedes ser escéptico de este resultado, pero resulta que en realidad no es nada nuevo o incluso digno de mención. Si profundizas en la literatura económica, los investigadores lo saben desde hace mucho tiempo. Cerrar plantas de energía nuclear después de desastres que son pocos y distantes entre sí conduce a más problemas de los que resuelve. El aumento de la contaminación por combustibles fósiles resulta en un menor peso al nacer, millones de enfermedades respiratorias mortales, desarrollo anormal del cerebro y sin mencionar el daño masivo del medio ambiente y el cambio climático. Y la interrupción en los mercados de electricidad hizo que muchas personas se quedaran sin calefacción durante el invierno siguiente, lo que provocó que varias personas murieran debido a la exposición a temperaturas más frías. Para su crédito, el gobierno japonés ha hecho un cambio de cara. Desde el 2018 han comenzado a reactivar sus reactores nucleares. Su objeto es tenerlos completamente en línea nuevamente y actualizados ya para el 2030.
Pero estos problemas de la cura es peor que el veneno están en todas partes si prestas atención. De hecho, algunos científicos sociales se refieren vagamente a estas situaciones como la ley de las consecuencias no deseadas. La ley de las consecuencias no deseadas es un término nebuloso aplicado a situaciones en las que las soluciones previstas a un problema solo sirven para causar más problemas y problemas aún más graves. Nunca se ha definido oficialmente, pero aquí te voy a dar una puñalada. La ley de las consecuencias involuntarias ocurre cuando se toma una decisión impulsiva y emocional que involuntariamente crea más problemas de los que resuelve. Entraré en cómo se produce la ley de las consecuencias involuntarias a nivel personal, pero sus ejemplos son más notables y notorios a nivel estatal y gubernamental. Por ejemplo, anexo A. En 1905 se fundó el Servicio Forestal en Estados Unidos y ahí se previnieron incendios forestales a gran escala que habían incendiado gran parte de Montana y Idaho en ese año. El Servicio Forestal instituyó leyes estrictas contra las quemas en todo el oeste de los Estados Unidos y construyó una infraestructura para apagar inmediatamente los incendios forestales tan pronto comenzaron. La destrucción causada por los incendios forestales se redujo significativamente por un tiempo, luego empeoraron mucho. En un par de décadas los incendios fueron catastróficos, mucho más grandes y más severos de lo que nadie creía posible. El problema resultó es que un bosque es un sistema altamente complejo y una cierta cantidad de fuego es en realidad natural y saludable para los ecosistemas forestales. Después de prevenir enérgicamente los incendios forestales durante décadas, el Servicio Forestal solo había evitado que toneladas de madera seca y muerta se quemaran, causando una acumulación en yesca fácilmente inflamable. Les tomó unos 70 años, pero finalmente ellos también hicieron un cambio de cara, admitiendo que su estrategia multigeneracional había sido contraproducente. Y ahora, pues se sigue pagando el precio en Estados Unidos. O tenemos la infame guerra contra las drogas. Si recordamos que Calderón quiso también hacer una guerra contra el narco, también es un gran ejemplo. Su intención pues obviamente era rastrear tantas armas fueran posibles y pues no, al contrario, lo que hizo fue meter armas al país y tomó una decisión muy emocional que al final terminó siendo un total desastre. Los cárteles de droga han crecido tanto que ahora dominan y aterrorizan países enteros, corrompiendo gobiernos y corporaciones. Y lo que es más, la investigación muestra que en cuanto más estrictas hacemos las leyes de drogas, más ganancias parecen obtener los cárteles. Los ejemplos siguen y siguen, y es probable que las leyes de asbesto más simplificadas aumenten la cantidad de litigios relacionados con el asbesto. Los controles fronterizos más estrictos en realidad pueden aumentar la inmigración ilegal. Las leyes de responsabilidad diseñadas para castigar a las compañías petroleras por derrames de petróleo probablemente solo hayan aumentado la probabilidad de derrames de petróleo. Entonces sí, los gobiernos apesta, bla 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 bla, pero ¿qué pasa con nuestra vida personal? ¿Cometemos errores similares? ¿A menudo tomamos la cura que es peor que el veneno? Pues sí lo hacemos. Tú y tus consecuencias no deseadas. ¿Alguna vez has estado conduciendo a casa en un tráfico denso y te frustras tanto que piensas, ¿sabes qué? A la mierda con esto, estoy tomando los caminos secundarios? Y luego pasas y procedes a perderte 6 veces diferentes y tardas el doble de tiempo en llegar a casa de lo que habrías hecho si simplemente te hubieras esperado en el tráfico. ¿O alguna vez tienes esa gran compra con la que siempre has soñado? Tal vez sea un carro, o una casa, o un hermoso pedazo de tierra, y fantaseas y sueñas y ahorras y te quedas en casa los viernes y haces trampa con tus impuestos durante años hasta que finalmente puedes hacer tu primer pago. Y luego llega el día y lo compras. Pero lo que realmente quiero decir con comprar es que tienes estos gastos masivos de intereses en un banco desde ahora hasta las supernovas del sol, y resulta que esa cosa del sueño es una especie de dolor de cabeza y no la usas tanto como pensabas que lo querías, y tus amigos ciertamente no parecen dar una mierda. Sin embargo, aquí estás entrando como 2/3 de tu cheque de pago cada mes a algún día de algún gran banco, de quien poco a poco te estás convenciendo de que es la encarnación de todo el mal y la injusticia en el universo. O alguna vez piensas que alguien es realmente molesto, pero en realidad de simplemente decirle que se vaya a la mierda sigues siendo amable con ellos porque te sientes mal y no quieres ser malo y te gusta pensar en ti mismo como una persona agradable y paciente.
Y antes de que te des cuenta, esa persona te está invitando a su casa, está bebiendo contigo y presentándote a sus amigos y siendo un totalmente egoísta y alimentándose de tu vida social como un parásito hasta el punto en que solo quieres fumigar todo tu complejo de apartamentos con todos en él, matando a todos los que conoces y a ti mismo como las cucarachas que todos son. ¿O alguna vez fuiste absolutamente miserable en tu trabajo, pero fuiste tan complaciente y emocionalmente dependiente de tu cheque de pago y validación social en falso sentido de importancia que simplemente seguiste trabajando y trabajando y trabajando y diciéndote a ti mismo un año más, un año más, un año más, un año más, luego solo un año más, hasta que muy pronto tu salud mental se ha ido a la mierda y te vuelves ansioso, insomne, hipoglucémico y profundamente deprimido, no sé, y estás tomando tantas píldoras ahora y realmente necesitas ese maldito trabajo para mantener tu seguro de salud y un flujo constante de suministro de píldoras recetadas. Y quiero decir, somos realistas, gracias a Dios por este trabajo que odias, ¿verdad? De lo contrario no tendría el acceso al medicamento para tratar todos mis problemas de salud que me dio el trabajo. O alguna vez pasas por una ruptura terrible, pero odias el hecho de que tu ex y tú no hablan. Quiero decir, o sea, lo pasaron también juntos. ¿No vale la pena esforzarse un poco para ser amigos? ¿No merecen ustedes dos no se merecen al menos un poquito? Así que llamas a tu ex y le dices lo que sientes y que te gustaría que pudieran llevarse bien y te invita a su casa como a medianoche y estás pensando para ti mismo, ya sabes, no es gran cosa, solíamos pasar el rato a medianoche todo el tiempo y luego 6 días después cuando todavía estás en tu casa gritándose uno al otro sobre quién dejó el horno del tostador o esas cosas o quién miró a tal. ¿Y por qué nunca puedes escucharme y pensé que me amabas y estabas tan sobresexuado que no puedes caminar derecho y no puedes decir si amas u odias a una persona con cada caloría metabólica de tu ser y te preguntas qué putas estoy haciendo aquí, cómo llegué aquí, pensé que rompí contigo como 4 veces? ¿Alguna de esas cosas te ha pasado alguna vez? Y la neta a mí no. La paradoja de jugar seguro, y es que nuestras peores decisiones nunca se sienten como decisiones horribles. Nuestras peores decisiones siempre se sienten como buenas decisiones en el momento, pues por eso lo hacemos. Esta experiencia de que la cura es peor que el veneno a menudo ocurre porque estamos resolviendo problemas a corto plazo y altamente emocionales, sin considerar efectos a segundo orden o a largo plazo. Vuelves a ver a tu ex para resolver esa terrible puta punzada de culpa a corto plazo, solo para someterte al riesgo mucho mayor a largo plazo de turbulencia emocional. Al igual que Japón cerró sus reactores nucleares para sofocar la indignación y el horror a corto plazo por el desastre de Fukushima, sin considerar los efectos a largo plazo de invitar a mayores cantidades de contaminación al país. Hacemos esto porque nuestros cerebros son máquinas de filtrado sesgadas. Estamos programados para experimentar el mundo de una manera sesgada, y eso significa que nuestras percepciones rara vez, si es que alguna vez, reflejan la realidad. Sufrimos la ley de las consecuencias involuntarias por varias razones, ya sea que estamos sesgados hacia el tratamiento de lo que vemos como amenazas inmediatas en lugar de abordar riesgos mayores pero más lentos a largo plazo, o también estamos predispuestos a centrar nuestra atención en algo que es tangible y fácilmente imaginado, visualizado, en lugar de lo que es altamente abstracto. Piensa en el riesgo de un ataque terrorista que es increíblemente bajo, frente al riesgo de una enfermedad que es más alto de lo que podrías pensar. Estamos sesgados hacia eventos que son altamente dramáticos, en lugar de eventos que requieren grandes cantidades de pensamiento lógico. Por ejemplo, es mucho más probable que te mueras en un accidente automovilístico que en un aéreo. Pero un accidente aéreo es tan dramático y aterrador que causa mucha más ansiedad en las personas. Somos malos al considerar los efectos de segundo y tercer orden. Es difícil y contradictorio pensar en 2 o 3 movimientos adelante en el juego de ajedrez. No consideramos cómo el cierre de un reactor afectará los costos de electricidad y cómo los costos de electricidad afectarán a los ciudadanos mayores en invierno, por ejemplo. Solo vemos programas de televisión realmente aterradores que hacen que parezca que la lluvia radiactiva hará que los bebés nazcan con 3 cabezas o algo así. Las consecuencias a menudo tienen efectos agravantes. Somos malos al considerar los efectos compuestos. Por ejemplo, un ataque terrorista como el 9/11 es increíblemente aterrador y se sintió racional en ese momento invertir muchísimo dinero en seguridad. Pero esa inversión se agrava con el tiempo, hasta el punto de que una década después Estados Unidos ya había gastado más de $1,000 millones que probablemente solo salvarían unos pocos de cientos de vidas. De hecho, el terrorismo es probablemente el ejemplo de políticas que de ninguna manera son proporcionales a la amenaza, y esto ni siquiera tiene en cuenta los efectos de segundo orden, como las leyes de viaje más estrictas, menos visas de inmigrante, menor matrícula en universidades, menos viajes aéreos, etc.
Cuando algo es aterrador, inmediato y tangible como un desastre en una planta de energía nuclear, nuestros prejuicios se activan e interfieren con nuestra capacidad de juzgar la situación con precisión. Pensar en las consecuencias a largo plazo y de segundo orden es agotador, y cuando somos emocionales sobre un tema, luchamos por gastar el esfuerzo de pensar en las consecuencias hasta el final. No tenemos tiempo para una lista de pros y contras. Esa radiación viene por nosotros. Es de manera que protegernos de lo que más nos asusta en el momento a menudo puede hacernos vulnerables a problemas mucho peores y menos notables en el futuro. Entonces, ¿cómo evitamos la ley de las consecuencias no deseadas? Si bien no podemos protegernos al 100% contra esto, los sesgos cognitivos que la causan, hay algunas técnicas básicas que puedes aplicar en tu toma de decisiones para ayudarte y no ser víctima de ser un humano tan tonto y tontamente estúpido. Número 1. Si no hago nada, ¿mejorarán las cosas por sí solas? Muchas de nuestras malas decisiones son simplemente una función de impaciencia. Aprende a preguntarte, si no hago nada, ¿esto puede mejorar? En muchos casos sí lo va a hacer. Sentarse en el tráfico es el ejemplo más simple. No volver a conectar con tu ex es un ejemplo más emocional. No encarcelar a delincuentes de drogas no violentos durante algunos de los años más importantes de sus vidas es probablemente un ejemplo social más práctico. A menudo sobreestimamos cuánto podemos controlar de una situación. Por lo tanto, subestimamos el valor de simplemente sentarse y esperar. No te ganará ningún concurso de popularidad, pero a menudo la mejor y más difícil decisión de una vida es simplemente no hacer nada. La número 2. ¿Cuál es el peor de los casos? Al evaluar nuestras propias ideas, tendemos a ser buenos para los beneficios y terribles para ver los riesgos. Después de todo, nuestras ideas no los hubiésemos tenido si no fuese yo un puto genio, ¿verdad? Es difícil hacer agujeros en los que te parece correcto. Por lo tanto, es útil hacer una práctica de preguntarse, bueno, ¿y cuál es el peor de los casos aquí? ¿Cuáles son todas las formas en que esto podría salir mal? Escríbete un escenario en el mejor de los casos y en el peor de los casos y luego pregúntate la probabilidad de cada caso. Luego tomas la probabilidad que escribiste para el peor de los casos y cuadripícala. ¿Todavía se siente que vale la pena o no? Número 3. Es probable que mi elección pueda tener el efecto contrario. Si es así, ¿cómo? No sé, en Inglaterra en el siglo XVII el parlamentario sentía que los bancos estaban castigando a los pobres y las clases medias con tasas de intereses exorbitantes. Entonces decidieron aprobar una legislación que estableciera un límite máximo para permanecer para las tasas de interés en el 4%. Todos parecían pensar que era una gran idea, a excepción de John Locke. John Locke pensó que esa era una terrible idea. Argumentó que poner un límite a las tasas de intereses solo obligaría a los bancos a encontrar formas furtivas y menos reguladas para prestar dinero, principalmente a las personas ricas. La gente pensaba que Locke estaba loco. Suena loco. Ese es exactamente el efecto opuesto de lo que estamos haciendo. Argumentaron. Pero tenía razón, la ley fue aprobada. A la gente pobre se le puso una manguera y los ricos se hicieron más ricos. Y hoy John Locke es un mal enseñado en como todas las universidades de la historia. Y los parlamentarios y banqueros anónimos siguen siendo parlamentarios y banqueros anónimos. Número 4. Es irrevocable esta decisión. Una cosa que a menudo no consideramos es la revocabilidad de nuestras decisiones. Si compramos un automóvil y no nos gusta, simplemente podemos revenderlo y recuperar la cantidad de nuestro dinero. Sin embargo, si tienes un hijo, pues ya no hay vuelta atrás. A pesar de este hecho, hay una población considerable de personas en el mundo que parecen pasar más tiempo pensando en la compra de un auto que tener un hijo, y se los aseguro. Algunas decisiones son fáciles de deshacer, algunos son increíblemente difíciles o imposibles de deshacer. Sin embargo, a menudo no pasamos suficiente tiempo considerando lo segundo, y a menudo pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo primero. Una buena regla general: si una decisión no es permanente, es mejor moverse demasiado rápido. Si una decisión es permanente, es mejor moverse un poquito más lento. Y la combinación de las preguntas del número 1, 4 es la razón por la cual tantas políticas gubernamentales terminan siendo ineficaces. Existe una presión pública masiva para hacer algo frente a un problema, a pesar de que la respuesta correcta es hacer poco o nada. Como resultado, los gobiernos adoptan políticas de mano dura, expanden la burocracia, hacen un gran bombardeo publicitario sobre todas esas grandes cosas que los políticos están haciendo por su gente. El problema es que muchas de estas políticas son increíblemente difíciles de deshacer. Esa es la razón por la cual los gobiernos tienden a hincharse y ser menos eficaces a medida que pasa el tiempo. En nuestra vida social tendemos a definir más las preguntas de la 2 o la 3. Somos malos
maduros al considerar los defectos de nuestros propios planes, al cuestionar nuestros propios impulsos emocionales y reconocer situaciones que pueden ser terriblemente contraproducentes, causando el problema exacto que estamos tratando de aliviar. Permanecer en el trabajo que odiamos nos hace pobres en tiempo a pesar de que podemos ser financieramente ricos. Tratar de arreglar una relación rota puede empeorarla, no mejorarla. De hecho, podría ser ese deseo de arreglar todo lo que rompió en primer lugar. Entonces, en última instancia, la ley de las consecuencias involuntarias es solo otro término para conocer nuestros inevitables puntos ciegos en la toma de decisiones. No sabemos de lo que no sabemos, y por mucho que intentemos conscientemente expandir nuestras áreas de atención y conocimiento, inevitablemente sucumbiremos a fallas de previsión y cuidado. Mientras seamos capaces de pensar y respirar, seguiremos estando equivocados de alguna forma u otra. Sin embargo, esa nunca es una razón para no tratar de ser un poco mejor, así que no usen esto como un pretexto. Pero esa es mi opinión. Yo me pregunto, ¿cuál es la tuya? Por cierto, nota aquí al final, muy probablemente me escuchan un poquito la voz distinta. Dejé de subir episodios porque estoy un poco malo de mi garganta y sigo un poquillo roto, pero no os podía dejar así. Sobre el tema de los horarios de los episodios, van a ser todos los motherfuckings miércoles de lo que quería oír. ¿Qué les parece? When it's PCS time, you know the drill. Pack, research the new base, get the kids in school, because family supports family. At American Public University, we support military families with flexible, affordable online education that moves with you. As a military spouse, your tuition rate is the same as your partner's, just $250 per credit hour. American Public University, education that moves with you. Learn more at apu.apus.edu/military.